Un 17 de abril de 1905, nacerá en Puno quien será poeta. Nace a las 4 de la madrugada recibiendo el nombre de Carlos Augusto Oquendo de Amat. Hijo de Carlos Belisario Oquendo Álvarez. Y María Zoraida Amat Machicao. El doctor Oquendo será elegido diputado suplente por Puno al Congreso de la Nación. Así la joven familia viaja a Lima y reside en la calle Paruro, en Barrios Altos. Allí empezarán los primeros días limeños del poeta Carlos Oquendo. Culminada la gestión parlamentaria de su padre, toda la familia retorna a Puno. El doctor Oquendo creó un periódico a su imagen y semejanza, un tabloide impreso en 4 páginas que en 1908 alcanzó un tiraje de 600 ejemplares, tratando de dar las noticias más frescas posibles sin recurrir a los diarios de Lima, los que llegaban con retraso a Puno. La educación de Carlos Oquendo fue esmerada. Será llevado a escuchar recitales de piano. Sus oídos escucharán músicas europeas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Gusta del cine gracias a la afición de su tío Nicolás. Carlitos tiene especial habilidad para entender el cine. Como se supone, la biblioteca de su padre estaría surtida de colecciones cuidadosas y con textos en ediciones francesas. Su madre Zoraida le enseñó a leer y a escribir. Su padre le enseñó el francés. Finalmente, la familia vende la casa de Puno y viaja definitivamente a Lima. Aquí Carlos Oquendo será matriculado en una escuela primaria en Barrios Altos. Esto será en 1911, justo en el año en que José María Eguren publica Simbólicas. Desde 1912 a 1914, el poeta seguirá estudios en Tayabamba y luego se instalará en Cabana y finalmente en Pomabamba. Era un hombre muy delicado, ¿no? Delicado de salud, enfermizo. Tenía una salud mórbida, ¿no? La tuberculosis se lo andaba comiendo a cada instante, ¿no? Pero al mismo tiempo era un hombre entregado totalmente a la literatura y luego a la política. Un hombre apasionado, ¿no? Era un vehemente, pero al mismo tiempo era un hombre de carácter controlado. No se desmandaba, ¿no? Era un hombre que tenía pues el control de la razón, y eso debido a su formación familiar. El doctor Oquendo venía de un mundo cartesiano, ¿no? El doctor Oquendo era un cartesiano, era un racionalista, ¿no? Un hombre que todo lo sometía a la duda. ¿Por qué la poesía de Oquendo se diferencia de la poesía de los vanguardistas de Lima o de todo el Perú o de todo el continente? Porque el vanguardista comúnmente escribe lo que se le viene a la mente, lo que se le viene a la gana. En cambio, Oquendo lo sometía a la duda, a la crítica. Es verdad, tenía una libertad tremenda, tenía talento, pero él corregía, criticaba. Y entonces este hombre que caminaba por las calles, no obstante que tenía una ebullición pasional dentro de sí, tenía un cálculo emocional, era un hombre calculado. No hablaba todo lo que se le ocurría. Tenía pues una gran formación. Carlos Oquendo en su niñez ya tenía 3 mundos palpables: el andino, el hispano criollo y una visión de la cultura francesa. 3 universos que también serán enriquecidos por continuos viajes que su familia realizará. Entre 1917 y 1921, Carlos Oquendo estudia la secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. En dicho colegio le asignan una beca de estudios. Según sus compañeros de aula, decían que Oquendo era retraído, introvertido, humilde y con marcada tendencia a la soledad. Corporalmente era de talla mediana, enjunto en carnes, de cráneo dolicéfalo, cabellera lacia, alargada cara con amplia frente, de epidermis color cetrino y rostro pálido. El 19 de septiembre de 1918 fallece el doctor Oquendo en Pomabamba. La muerte de su padre consterna hondamente a Carlos Oquendo. Desde entonces la familia empezará a sufrir con sabidas estrecheces económicas. La vida de Oquendo
y la interpretación de su literatura en realidad están en proceso de elaboración. No se podría decir una palabra definitiva. Son más o menos 40 años de este proceso de recuperación de la imagen histórica y de la imagen literaria. Hasta 1960, 65, 70 incluso, era un personaje réprobo, negado por los estudiosos de la literatura como Sánchez, o en la Universidad de Arequipa como Tito Cáceres, y otros personajes que aún son vigentes. Pero la historia de Oquendo, la vida de Oquendo, de hecho es fascinante. Particularmente se podría añadir que durante el cuarto año de secundaria en Guadalupe, a Carlos Oquendo le sucede una serie de hechos importantes. Los sábados en su salida visita a su madre Zoraida en el Jirón Paruro. Su rostro lucirá siempre triste y apesadumbrado. Será alumno sobresaliente de Alberto Ureta en el curso de literatura peruana, por lo que el maestro le tomará especial cariño al joven poeta. Aproximadamente a inicios de la década del 20, Carlos Oquendo inicia sus primeros ejercicios literarios. Escribe cuentos, sonetos y poesías. Concluidos los estudios secundarios, Oquendo viaja a Puno, en compañía de su primo Juan Oquendo. Su madre, por otra parte, da inicio a un camino sin retorno. Empobrecida y nostálgica, cae en las bebidas alcohólicas. El poeta se sumerge en lecturas de provecho. Lee a Darío, poetas persas y franceses, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. En 1921 tiene 17 años y escribe su primer poema de valía. Aldeanita de seda, ataré mi corazón como una cinta tus trenzas, porque en una mañanita de cartón, a este bueno aventurero de emociones, le diste el vaso de agua de tu cuerpo y los 2 reales de tus ojos nuevos. Aldeanita de seda, ataré mi corazón como una cinta tus trenzas, como una cinta tus trenzas. Aldeanita de seda, ataré mi corazón como una cinta tus trenzas, como una cinta tus trenzas. Para algunos este poema es considerado como el primero de la vanguardia literaria latinoamericana. Luego el poeta retorna a Lima y logra ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras. Allí conocerá a jóvenes escritores y poetas de su generación. De otro modo se pasa leyendo en el parque universitario. Su madre, mientras tanto, sobrevive con la pensión de viudez en forma angustiante. Oquendo asiste con menos frecuencia a las clases de la universidad. Intenta enseñar gramática en el colegio femenino en Barrios Altos. Asiste con mucho ahínco a la biblioteca de la Universidad de San Marcos. Hacia 1922, Oquendo lee a los vanguardistas franceses y españoles. Su asistencia a la universidad es cada vez más espaciada. Prefiere quedarse leyendo a poetas y autores de su agrado. Ahora vive un drama terrible. Su madre más aceleradamente cae en las garras del alcoholismo. Para desgracia del poeta, su madre Zoraida será recluida en el Hospicio Santa Ana, pero lamentablemente fallece el 2 de junio de 1923. El poeta quedará solo, muy solo. Decide viajar a Puno por una temporada. Después retorna a Lima y se va a vivir en la calle Paruro. El poeta comienza a palidecer, andará siempre triste. La muerte de su madre le causará honda pena. Quedará huérfano a los 18 años. En 1924 conoce a Manuel Beingolea y se hacen amigos. Dará inicio a su labor docente en el Instituto Molinares para señoritas. En la casa del Jirón Paruro, durante sus descansos, escribe bocetos de versos en la pizarra. Los pinta de diverso formato y espaciado. La pizarra que compra para ese cometido permanecerá colgado en su cuarto. Es la época en que lee a Breton, Apollinaire, Paul Eluard,
Asiste con frecuencia a los cines de Lima. Se convertirá en un cinemero 100%. En estas circunstancias, conocerá a Javier Abril y Enrique Peña Barnechea. En 1923 aparece su texto Poema del Manicomio. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo a la calle que está mendiga de pasos. Ese año el retorno de Mariátegui al Perú será decisivo en la vida de Oquendo. Así también conoce a Martín Nadán, Alberto Guillén. Escribe Reclam, poema de vanguardia. Allí, de entre sus versos, toma el título para su único libro, 5 metros de poemas. Se deduce del verso: compro para la luna 5 metros de poemas. En 1924, Oquendo cumple 19 años, año sintomático para el poeta, porque escribe biografía. Tengo 19 años y una mujer parecida a un canto. Javier Abril fue el portador para presentarlo a José Carlos Mariátegui, y desde entonces entre ambos nació hasta siempre una amistad y admiración sin condiciones. El poeta lo visitará semanalmente como un contertulio y discípulo ferviente. En 1926 decide irse por breve temporada a Puno, donde se vinculará con el grupo Orcopata. Trata a Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, Inocencio Mamani, Luis de Rodrigo, Dante Nava y a Mateo Jaica. Además de estar en Puno, estará en Juli y Huancané, donde conocerá a nuevos amigos y familiares. A los 21 años, Oquendo tiene listo su libro para la imprenta. Es también en 1926, año en que Mariátegui publica el primer número de la revista Mauta. Lo que es más, ese año aparece Poliedro, impreso en una hoja doblada en 4 partes. Allí colaboró Oquendo. También aparece Trampolín, Hangar, Rascacielos y Timonel, donde colaboraban además de los nombrados Julián Petrovich, Gamaliel Churata y Alejandro Peralta. Siempre su colaboración será puntual en el desarrollo de la publicación de revistas de vanguardia. A fines de 1926, Oquendo tiene terminados los originales de 5 metros de poemas. Se dice que la influencia de Mariátegui en Oquendo fue decisiva. Así, en 1927, Oquendo busca a Mariátegui para pedirle que le apoye en la edición de su libro. Mariátegui encargó a su hermano Julio César la edición de los 5 metros de poemas. De este modo se ideó la emisión de bonos de suscripción. El tiraje acordado será de 300 ejemplares. El libro no aparece en 1927, sino un año después, en 1928, aunque a pesar que el pie de imprenta consigna el año de 1927. Se aclara que esto se debió por la difícil cuestión económica que estaba atravesando la imprenta, sumando su retraso por una serie de hechos sociales y políticos que se dio en torno a la revista Mauta, sobre todo a Mariátegui. Para ser precisos, ese año hubo represión, ordenada por el prefecto contra la mayoría de vanguardistas, especialmente a los amigos de Mariátegui. Y más adelante será detenido Carlos Oquendo de Amat en el frontón. El libro en ese entonces no fue comentado. Sin embargo, a través de Mariátegui fueron enviados ejemplares de su obra con la revista Mauta. Dichosos los que recibieron su ejemplar, pero Oquendo ya estaba enfermo de tuberculosis y ponía sumo cuidado en las cosas que tocaban sus manos, por no contagiar su enfermedad. Así, de este modo decide viajar fuera de Lima. Se va a Arequipa, luego a Puno, enfermo y perseguido por comunista. Esperaba que los críticos literarios se manifestaran, pero nadie escribió al respecto. La enfermedad culminante, su intensa actividad de escritos políticos y ideológicos, preparando su nuevo libro, no permitieron a Mariátegui que escribiera un artículo crítico sobre 5 metros de poemas. Segarra Villar, el médico, que era más joven, pero amigo de Oquendo, en una oportunidad se encontró con Oquendo y iban caminando por la plaza de Santa Marta en Arequipa. Y entonces se encuentran, tropiezan con un puñadito envuelto en un pañuelo
Entonces Oquendo con la inteligencia y la intuición que tenía, dijo, es dinero. Lo miró al doctor Segarra Villar y le dijo, ni lo pienses, esto es para el partido. Abrieron el atadito y en efecto era dinero, ¿no? Era dinero, pero ese dinero, no obstante que era un hombre desvalido, hambriento, desprotegido, un paria. Oquendo era un paria. Este paria no pensó en ir a almorzar, en pagar su hotel, en comprarse un terno. Oquendo pensó que ese dinero debería de ser invertido en actividades proselitistas. Oquendo cumple la función de educador político, funda células del Partido Comunista, enviado especialmente por José Carlos Mariátegui. Funda células en Arequipa, Juliaca, Puno, Huancané, Mo y posteriormente en Bolivia. En Bolivia se conoce el único artículo político que había escrito Carlos Oquendo de Amat en el diario católico Presencia. Este mismo artículo lleva a Carlos Oquendo de Amat a ser capturado en Bolivia, torturado y masacrado y finalmente expulsado de Bolivia. De un tiempo logra regresar a Arequipa, pero desgraciadamente es nuevamente apresado. Lo llevan a Lima. De Lima lo deportan. En Paita logra escapar por ayuda de algunos poetas y amigos. Posteriormente regresa a Lima, pero nuevamente es capturado. Esta vez definitivamente y para siempre fue deportado. Pasó por Panamá, Francia y España. En diciembre de 1935, Oquendo llega a París, enfermo, sin dinero y sin dirección fija, y surge la idea de viajar a Madrid por consejo del embajador del Perú en Francia. El poeta cada vez se iba agravando. En Madrid será internado en el Hospital San Carlos. Raúl Porras Barnechea lo auxilia en esos días. Oquendo había llegado muy enfermo el 20 de diciembre de 1935 al hospital. Luego de una avanzada tuberculosis, Porras consigue que lo trasladen a otro lugar y a pedido del poeta. Oquendo no creía que iba a morir. El estudiante de medicina Enrique Chenyek vio cerrar los ojos del poeta definitivamente. Había muerto en Navacerrada. Murió el 6 de marzo de 1936, sin haber cumplido los 31 años de edad. Oquendo es el símbolo de la poesía nacional. Oquendo es el prototipo de vida para los jóvenes de hoy. Pero como lo señala el poeta, como cual profeta del Ande, nadie podría tener más de 30 años. Más de 30 años. Tu bondad pintó el canto de los pájaros y el mar venía lleno en tus palabras. De puro blanca se abrirá aquella estrella y ya no se volarán nunca, nunca las dos
golondrinas de tus cejas, y el viento mueve las velas como flores. Yo sé que tú estás esperándome detrás de la lluvia, y eres más que tu delantal y tu libro de letras. Eres una sorpresa perenne dentro de la rosa del día.